Soy Jeremy y estoy narrando la historia de mi venganza. Todo empezó hace unos 15 años, cuando conocí a Caroline. Fue el día más afortunado de mi vida hasta que años más tarde se demostró que estaba equivocado. Todo empezó cuando un día estaba limpiando la ventana de mi apartamento. Vivía en el cuarto piso. De repente miré al apartamento que tenía delante y había una mujer de pie tomando café o algo así. Era más que guapa, era la clase de guapa que te hacía mirar, aunque no quisieras, y lo más extraño era que llevaba puesto su traje de noche sin maquillaje. Quizá acababa de despertarse, no me di cuenta de que la estaba mirando hasta que me miró y estableció contacto visual. Aparté la mirada. Cuando volví la vista atrás, me sorprendió de nuevo mirándola, sonrió indicándome que esperara. Me picó la curiosidad. Cuando volvió, tenía una pizarra en la mano, empezó a escribir en ella. Levantó la pizarra contra la ventana para que yo pudiera leerla. Decía que mirar a alguien así es espeluznante. Me reí y le indiqué que esperara. También levanté la pizarra y escribí que era demasiado guapa y que no me había dado cuenta de que la estaba mirando. Simplemente me gusta mirar y admirar las cosas bellas. Ella sonrió. Al día siguiente, al mirar por la ventana, volví a ver a aquella mujer. Volvimos a hablar un poco a través de la pizarra. Esta comunicación silenciosa continuó durante unos días. Finalmente, le pregunté si podía darme su número para pedirle una cita. Me dio su número y fuimos a un restaurante cercano. Cuando llegó al restaurante, dijo que se alegraba de que no tuviéramos pizarras blancas y pudiéramos hablar. Nuestra cita fue bastante tranquila, pues me di cuenta de que era guapa por dentro y por fuera. No era alguien que solo tuviera buen aspecto. Quería conocerla más. Empezamos a salir y nuestra relación se intensificó rápidamente. Nunca me di cuenta de cuándo o cómo me enamoré, pero lo hice en menos de un año. Le pedí que se casara conmigo. Ella dijo que sí y se organizó nuestra boda. Después de casarnos, Caroline se mudó conmigo a mi apartamento, que tenía más espacio. Al cabo de un año y medio, Caroline se quedó embarazada. Empezamos a buscar casas asequibles. Tras un mes de búsqueda, por fin encontramos un lugar que sabíamos que estaba hecho para nosotros. Nos mudamos y la amueblamos como queríamos. Decoramos cuidadosamente la habitación del bebé. Me sentí muy feliz cuando nació Lily, pues me di cuenta de que era la segunda niña de la que me había enamorado a primera vista. Quería darle el mundo e intenté hacerlo lo mejor que pude. Lily tenía 8 años cuando Caroline volvió a quedarse embarazada. Esperábamos tener un varón esta vez y Dios nos escuchó y fuimos bendecidos con un hermoso niño. Le llamamos Luke. Luke era el favorito de todos. Lily era muy protectora con su hermano y me encantaba cómo lo cuidaba. Me sentí realmente bendecido, pues tenía una esposa hermosa y cariñosa y unos hijos perfectos. Tenía todo lo que necesitaba. Pasó el tiempo, Lily creció y llegó a la pubertad. Era un cambio para el que me había preparado mentalmente. A veces Caroline se enfadaba con ella y discutían. Yo estaba allí para calmar las cosas. Manejaba las situaciones con más cuidado, sin hacer daño a Lily, pero también intentando tomar las decisiones que sabía que eran buenas para ella. Luke también se había hecho un poco mayor, se había convertido en ese molesto hermano pequeño que irritaba a su hermana mayor todo lo posible. Eso también era algo a lo que teníamos que acostumbrarnos. Caroline se había tomado unas vacaciones cuando nació Luke. Quería cuidar de Luke y también descansar. Estuve de acuerdo con ella. Empecé a trabajar horas extra, aunque mi sueldo era bastante bueno, pero quería asegurarme de que las cosas nunca se pusieran difíciles para la familia. En cuanto al dinero, tenía que mantener a mi familia y darles lo mejor de la vida. Caroline me pedía a menudo que no trabajara tanto, pero no le hacía caso. Cuando los niños crecieron un poco, Caroline empezó a trabajar de nuevo. Decía que estaba física y mentalmente descansada y preparada para volver a trabajar. Nos dividíamos las tareas domésticas. Yo llevaba y recogía a los niños del colegio. Caroline se ocupaba del almuerzo, aunque yo me ocupaba sobre todo de la cena. También hacíamos que los niños fregaran los platos, para que supieran que tenían que ser independientes para hacer su trabajo por sí mismos. Caroline y yo intentábamos educar a nuestros hijos de la mejor manera. Nos esforzábamos por ser buenos padres. Un día, Caroline me preguntó si podía prestarle el coche, y me dijo que su coche estaba en el mecánico para que le hicieran la revisión y algunas cosas más. Le dije que de acuerdo, pero que ella tendría que dejar a los niños y yo podría coger el autobús. Caroline accedió a llevar a los niños a sus colegios, así que ese día cogí el autobús para ir a trabajar. Hacía siglos que no cogía el autobús, me sentí sorprendentemente bien.
De camino a casa, mientras esperaba el autobús en la parada, mis ojos se posaron en la floristería que había junto a la parada. Compré unas rosas rojas para Carolina. Le encantaban las rosas rojas y pensé que estaría bien darle una sorpresa. Llegué a casa, Carolina y los niños estaban en la cocina esperándome para comer juntos. Le di las rosas y nos besamos. Luke puso cara de vomitar en silencio y Lily levantó la vista del teléfono y sonrió. Al día siguiente tuve que llevar a Luke y a Lily al colegio. Como todas las mañanas en nuestra casa, fue un completo caos. Caroline se estaba preparando para irse a trabajar. Yo estaba abajo preparando el desayuno para todos, pues ya me había preparado. Estaba friendo huevos y el pan estaba en la tostadora. Gritaba y llamaba a Luke simultáneamente, pues estaba segura de que no se habría movido de la cama. Lily vino a la cocina y le dije que fuera a ver si Luke se estaba preparando. Lily puso los ojos en blanco y subió de mala gana. Caroline entró en la cocina, cogió una tostada y me dio un beso. Le pedí que se sentara a desayunar, pero insistió en que ya llegaba tarde, así que se fue. Al cabo de unos 15 minutos, Luke bajó por fin. Lily y yo ya habíamos terminado de comer y esperamos a que Luke terminara. Salimos de casa en 20 minutos. Primero dejé a Lily en su colegio y luego fui al de Luke. Pensé que Luke estaba casi dormido en el asiento de atrás, pero me equivoqué cuando me preguntó por algo que había encontrado en el suelo del coche. Le dije que no podía mirar hacia atrás mientras conducía. Dijo que le parecía raro. Le pedí que esperara hasta que parara en el colegio. Cuando llegamos al colegio de Luke, paré el coche. Luke me dio la cosa que había encontrado y salió del coche despidiéndose. Tuve aquella cosa en la mano y me quedé boquiabierto. No podía despedirme de Luke porque mi corazón casi había dejado de latir. Era un maldito condón. ¿Qué demonios hacía un condón en el asiento trasero de mi coche? El mundo a mi alrededor empezó a girar. Abrí la ventanilla del coche porque me costaba respirar. No fui a la oficina y avisé de que estaba enfermo. No estaba en condiciones mentales de trabajar. Fui a una cafetería y pedí una taza de café. Me senté y empecé a pensar. Era incapaz de digerir el hecho de que Caroline me había engañado. Ella fue la única persona que tomó prestado el coche ayer y yo lo he utilizado hoy. Era imposible que hubiera otra persona dentro. Eso solo significaba que Caroline me había engañado. Lo había hecho en mi propio coche, a mis espaldas. Aquel pensamiento me hizo hervir de nuevo la sangre. No me di cuenta de que el café se había enfriado. Estaba tan atrapado en mis pensamientos. Pagué la cuenta y salí. Cogí el coche y me dirigí a la oficina de un investigador privado que conocía. Sabía que Caroline me había engañado, pero quería estar segura antes de trazar mi plan de venganza. Entré en su despacho y le conté toda mi situación. El investigador privado me aseguró que lo averiguaría y me presentaría la verdad con pruebas sólidas. Le di su anticipo y salí. Era casi la hora de recoger a Lily y Luke de sus colegios. Metí el condón que había encontrado en una bolsa de plástico y lo guardé conmigo. No podía tirar la única prueba que tenía y la utilizaría bien contra Caroline. De camino a recoger a Luke y Lily, no dejaba de pensar en cómo se tomarían el divorcio y que su madre hubiera estado engañando a su padre. Quiero a mis hijos más que a nada en este mundo, y no quería que se vieran afectados negativamente por lo que hiciera su madre, pero no podía perdonar ni olvidar esta traición. Volví a casa, Caroline ya estaba allí, estaba preparando la comida para todos. Nos dijo que había hecho pollo asado, que es el favorito de todos. Le pregunté por la ocasión y me dijo que quería hacer algo por su familia. Quise abofetearla, pero no podía hacerlo delante de los niños, así que fingí una sonrisa. Tuvimos un almuerzo típico, con Luke regañando a Lily y risas. Sin embargo, mi mente estaba atascada en mi plan de venganza. Pasó una semana y fingí que mi vida seguía como estaba. Una semana después, estaba en la oficina cuando recibí una llamada del investigador privado. Me pidió que le visitara esa tarde al salir del trabajo. Le pedí a Caroline que recogiera a los niños del colegio y me dirigí a la oficina del investigador privado. Al llegar allí, me dijo que Caroline me engañaba y que era algo más que algo puntual. Me engañó esta semana cuando estaba en la oficina. Me agarré la cabeza mientras intentaba asimilar estos amargos hechos como una prueba. Me enseñó fotos de un hombre entrando en mi casa con Caroline. También había fotos íntimas de ellos. Cogí esas fotos y salí del despacho del investigador. De vuelta a casa, empecé a idear el plan perfecto. Planeé la fiesta sorpresa de cumpleaños para Caroline. Como su cumpleaños era la semana siguiente, decidí convertirlo en su peor pesadilla. El único obstáculo para mi plan eran mis hijos. No quería insultar a su madre.
aunque se merecía algo peor, pero no podía soportar que humillaran así a mis hijos. Seguía pensando en alguna forma de sacarlos de la fiesta. Seguía pensando en algo, pero el universo me ayudó. Había un campamento de verano de una semana que sus colegios habían planeado. Lily y Luke tenían muchas ganas de ir a este campamento y yo sabía que esta era mi mejor oportunidad. Mientras llevaba a Lily y Luke a este campamento, tuve que preparar la fiesta sorpresa de venganza. Fui a la mejor decoración de la ciudad y elegí una decoración exquisita para la ocasión. Después fui a la pastelería que hacía tartas personalizadas. Encargué una tarta grande, pero había un giro en la tarta que presentaría en la fiesta. Después de ocuparme de la decoración, la comida y la tarta, fui a ver a mi abogado para hablar con él sobre el divorcio y la custodia de los niños. Mi abogado me aseguró que sería fácil conseguir el control viendo la situación hasta el momento. Luego envié invitaciones a todos los amigos de nuestro círculo y también a los padres de Caroline. Al día siguiente, Caroline se fue a trabajar y yo empecé a trabajar en mi plan. La decoración estaba preparada, todo iba perfectamente. Cuando Caroline llegó a casa, se sorprendió de esta celebración previa al cumpleaños. Le dije que se diera prisa en cambiarse de ropa porque iban a llegar los invitados. Enseguida subió y se preparó. Cuando salió, la llevé directamente al patio donde estaba todo preparado. Empezaron a llegar los invitados y empezaron a entregarles sus regalos. Todos estaban ocupados charlando. Llegó el momento de cortar la tarta de cumpleaños cuando el reloj dio las 6. Todos se reunieron a mi alrededor mientras yo entraba y traía la tarta. Cuando salí, todos parecían confusos, no entendían qué había encima de la tarta. Miré a Caroline y se había puesto pálida de inmediato. Sonreí y dije en voz alta que era un preservativo usado. Todos los invitados me miraron para entender si era una broma, pero no lo era. Coloqué el preservativo que había encontrado en un coche encima de la tarta antes de que nadie pudiera hacerse cargo de la situación. Puse las imágenes en el proyector. Todos se dieron la vuelta y miraron a Caroline con la mirada baja. Parecía a punto de desmayarse. Me dio una sensación de alegría, ya que todos estaban ocupados cuchicheando sobre lo que acababan de ver. Me acerqué a Caroline, le entregué los papeles del divorcio y le deseé un feliz cumpleaños. Ella cogió los papeles del divorcio de mi mano y se quedó mirándolos. Los padres de Caroline estaban avergonzados. Caroline fue a verlos, pero se negaron a hablar con ella. Dijeron que los había humillado delante de todo el mundo, entraron en su coche y se marcharon. Caroline corrió tras ellos, pero no la escucharon. Estaba disfrutando como nunca. Los invitados empezaron a dispersarse y Caroline se agachó en el suelo del patio. No subí a preguntarle si estaba bien, simplemente entré, me serví un vaso de vino y me puse a ver la tele. De repente, la puerta del salón se abrió de golpe, fue un fuerte golpe. Me levanté, sobresaltado. Caroline estaba en la puerta con los papeles del divorcio en la mano, había estado llorando, así que se le había corrido el maquillaje. Tenía muy mal aspecto, entró y empezó a gritar. No paraba de decir que lo que yo había hecho no era justo. Le dije que no debería ser ella la que se enfrentara a mí por todo esto cuando había sido desleal conmigo tantas veces. No tenía derecho a quejarse, ya que era yo el perjudicado. En lugar de crear todo este drama delante de mucha gente, simplemente le dije que ella hizo lo que tenía que hacer sin pensar en mí ni una sola vez, y yo también hice lo que creía correcto. Caroline empezó a llorar y a gritar al mismo tiempo. Cogió un jarrón que había sobre la mesa y lo lanzó hacia mí. Me golpeó en el brazo y empecé a sangrar. Caroline subió las escaleras y cerró la habitación. Llamé a un médico, también llamé a mi abogado para informarle de toda la situación. Conseguí la asistencia médica que necesitaba. Después me quedé en casa de una amiga porque Caroline estaba fuera de sí. No podía arriesgarme a sufrir más daños de los que ya había sufrido. Nuestros hijos volvieron a casa la semana siguiente, se enteraron de toda la situación y estaban conmocionados. No pudieron asimilar la noticia, sobre todo Luke. Lloró mucho y Lily también. No dejaba de consolarles diciéndoles que lo superaría. La vista judicial era el mes que viene. Afortunadamente, conseguí la custodia completa de mis hijos, ya que ganaba más dinero que Caroline. Además, el hecho de que me agrediera no la favorecía. Perdió la custodia de nuestros hijos y tuvo que pagarme $500. Luke y Lily tampoco querían vivir permanentemente con Caroline. Se habían puesto de mi parte tras conocer toda la situación. Sin embargo, no les hablé mal de Caroline. Quería que establecieran una relación normal con su madre,
independientemente de la clase de persona que fuera. Me aseguré de que la visitaran con regularidad. Además de esto, empecé a cuidar de mis hijos más que nunca. Sabía que tenía que demostrar que era algo más que un padre normal, siempre tenía que estar ahí para ellos y esforzarme al máximo.